Oi, boa tarde, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo soy la profesora, soy Anaí Ortellado, ¿sí? Las actividades se van a realizar en la plataforma, ¿sí? Les recomiendo que entren a la plataforma a ver qué encuentran ahí, toquen todos los botones, no importa, ¿sí? Para poder manejar más o menos, porque los exámenes van a ser ahí. Los exámenes generalmente son de opción múltiple. Hay un tiempo para la opción múltiple. En materias más avanzadas son 1 minuto por pregunta. 10 preguntas, 10 minutos. ¿Sí? Dependiendo del profesor, puede dar 2 minutos o 3 minutos como máximo por pregunta. ¿Sí? Ojo con eso. No se queden pensando en una respuesta que no saben, pasen a la siguiente, como cualquier otro examen. ¿Sí? Recuerden siempre tener, pueden tener en sus celulares, les recomiendo abrir también la plataforma. Creo que pueden descargar la aplicación porque de repente les avisa si tienen alguna tarea o algo que entregar y si se termina el tiempo. Generalmente si entregan fuera de tiempo, ya entregan fuera de tiempo. ¿Sí? Depende del profesor aceptar o no. Yo no acepto. ¿Sí? Porque hay un tiempo prudencial que se les da, generalmente 1 semana para entregar las tareas y demás. Fuera del tiempo ya no hay entregas, ¿verdad? Depende del profesor. ¿Sí? Este semestre van a tener anatomía. Anatomía es una de las materias más importantes y una de las que el alumno considera más difícil porque tiene que memorizar la anatomía de un cuerpo. ¿Sí? Entonces es una de las materias más conflictivas y tienen prácticas. No sé cómo van a hacer la práctica este semestre, pero tienen práctica de anatomía. Entonces, una materia que yo les recomiendo que ayer, que ontem tenían que empezar a estudiar. ¿Sí? Eso fue un sarcasmo. Pero sí, ya seguramente les van a dar la bibliografía y con esa bibliografía les insto a que empiecen a leer. ¿Ok? Otra materia importante es la de histología. Histología, el alumno de repente no le hace mucho caso, pero llega el examen, el libro es así y pueden llegar a tener problemas. Así que pueden empezar con histología, lean los del capítulo 2 al capítulo, a ver un poco, histología, del capítulo 2 al 4 más o menos ya pueden leer esta semana, este mes, para que tengan una idea y una base ya en anatomía para cuando empiecen, ¿sí? Así que el libro de histología que usan es es el libro de... es el libro de Ross. Hay en internet, pueden descargar histología de Ross. Tienen en internet, en books médicos, encuentran para descargar gratis. Si pueden comprar, mejor, porque estos son libros que tienen muchas histología de Ross, R-O-S-S. Texto y atlas. Fíjense, son puras imágenes que son las que después van a ver en los microscopios. ¿Ok? Entonces, en el computador como que no, ver imágenes así tan complicadas no es muy certero. Y este libro es Histo 1, Histo 2, los dos libros, en un solo tomo. ¿Ok? Para el libro de biología, creo que es el libro de Roberts. Hay la edición número 16, que es la más nueva, o la edición número 14 o la 8, que es una de las mejores también. Roberts.
Y para anatomía, no sé cuál es el libro que va a usar la doctora o el doctor Rodney, que creo que es el libro de Blanco. Ya seguramente la próxima semana, hoy que empiezan anatomía, ya les van a decir la bibliografía de eso, ¿sí? No manejo mucho. Bueno, entonces ya son unos libros que pueden adelantar este mes, que todavía no va a estar muy pesado porque el propedéutico no es nada traumatizante, ¿sí? Pero los otros semestres sí. Así que yo les cuento con humor, tómenlo con humor ustedes también, porque dentro de poco van a empezar a decir, profe, muita coisa, sí, você quer ser médico, es muita coisa. Fácil. Bueno, entonces, vamos a ver algunas técnicas de estudio que pueden aplicar para ir viendo, ¿verdad? Dependiendo de la materia. Seguramente para muchos ya es algo común, ¿verdad? Repetitivo, pero para los nuevos, para los más jóvenes, ¿sí? Entonces sí les puede servir mucho de ayuda. Bueno. Entonces vamos a ver un poco de técnicas y métodos de estudio, ¿sí? Que pueden ir aplicando, que van a ir aplicando entonces a medida de que pase el tiempo. ¿Qué es una técnica? Una técnica es un procedimiento que tiene el objetivo, ¿sí?, de dar un resultado, de obtener un resultado, ¿verdad? Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar el fin. Entonces, existen un montón de técnicas que nosotros vamos a utilizar para lograr mejorar, ¿verdad?, y llegar a nuestro objetivo, que es aprender. ¿Sí? La primera técnica de estudio, la más utilizada a lo mejor para algunos, para mí, por ejemplo, no funciona, es la técnica del subrayado, subrayar. Subrayar es la parte más importante del temario, es una de las técnicas de aprendizaje más sencillas y conocidas, y se trata simplemente de destacar las partes más significativas del texto utilizando distintos colores, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Lo ideal es hacer primero una lectura previa, una lectura comprensiva, y en la segunda lectura, cuando yo tengo una idea de qué es lo que se trata, hacer el subrayado. O si no, voy a fallar y voy a empezar, si es la primera lectura que le estoy dando, voy a empezar a subrayar todo y al final eso no va a ser un resumen, ¿verdad? Al final voy a subrayar en balde. Lo ideal es hacer entonces primero una lectura comprensiva y luego subrayar lo más notable para luego proceder al estudio. Entonces, la primera técnica de estudio es el subrayado. La segunda técnica de estudio, y el subrayado es muy importante porque de repente se les presta libros y demás y está todo marcado. Yo, por ejemplo, no puedo mal leer un libro marcado porque lo que era importante para ustedes a lo mejor no es importante para mí, ¿verdad?, si no está bien hecho. Luego tenemos la técnica de crear nuestros apuntes. Este sí es una técnica muy importante. He tenido alumnos maravillosos que tenían unos apuntes así de colores, con unas caligrafías y unos dibujos, unas imágenes, y también alumnos que ni siquiera tienen cuadernos, folia ni lapicera. ¿Sí? De esos hay muchos, ¿eh? La técnica de estudio de crear apuntes, entonces, se trata de realizar apuntes, ¿verdad?, en conjunto con el subrayado. Entonces, generalmente yo voy subrayando las partes más importantes y luego hago un resumen o un apunte de cuáles son las palabras claves que utilicé
de la lectura comprensiva anterior para generar un resumen en forma de apuntes de palabras claves. Se trata de resumir lo más destacable con nuestras propias palabras para así ir recordándolo más fácilmente. Entonces, yo voy a utilizar palabras claves, ¿sí? Palabras claves para resumir una lectura y luego sacar mi propia conclusión de la lectura con mis propias palabras. O sea que voy a entender lo que estoy leyendo, el tema que estoy viendo. En la mayoría de las ocasiones, la clave es ser capaz de resumir el contenido al máximo. Y lo crean o no, crean que esto es tonto. No. De repente, cuando uno hace una pregunta y una persona responde cualquier otra cosa que la respuesta de la pregunta que uno hace, entonces ahí se dan cuenta que el resumen no funciona. ¿Sí? Entonces, resumir el contenido al máximo sin dejar afuera ningún dato clave. Acá está la palabra. La palabra clave son las palabras claves del apunte. A la hora de crear nuestros propios apuntes, podemos hacerlo al modo tradicional con lápiz de papel o con alguna herramienta digital, una aplicación o lo que sea. Eso ya va a depender de ustedes. Otra técnica de estudio bastante utilizada son los mapas mentales. ¿Sí? Y esto generalmente son los que más se utilizan en las tarefas, los mapas mentales. Formular mapas mentales de algún tema en específico. Crear un mapa mental es la mejor manera para resumir y organizar nuestras ideas. Un buen mapa mental puede ahorrarnos muchas horas de estudio, consolidar nuestros conocimientos de cara al examen. Generalmente se puede utilizar con esta aplicación desde GoCore y se ofrece la posibilidad de crear mapas mentales de manera rápida, sencilla y gratuita. Existen muchas aplicaciones que ustedes van llenando y cargando los datos y va creando entonces los mapas mentales la propia aplicación. ¿Sí? Fichas de estudio. Esta es la técnica más utilizada en medicina. ¿Por qué? Porque los contenidos son muy largos. ¿Sí? Los contenidos son muy largos. Entonces, las fichas de estudio son un resumen que está compuesto por apuntes que yo logré a partir del subrayado de la previa lectura del material para lograr una ficha de estudio. La técnica número 4, entonces, la de ficha de estudio. El uso de estas fichas es un método de aprendizaje especialmente eficaz a la hora de asimilar datos concretos, como fechas, números o algún vocabulario específico. Entonces, generalmente en una ficha de estudios lo que ustedes van a tener es como un wiki, ¿verdad? Donde van a tener palabras claves que ya con el uso y con la lectura repetida, entonces van a ir fijando algunas palabras claves, conceptos generalmente, ¿verdad? Por lo tanto, materias como historia, química, geografía o cualquier otro idioma, ¿verdad? Son mucho más fácil si incluimos las fichas de estudio entre nuestros métodos de estudio, ¿verdad? Alguna vez habrán estudiado química, ¿verdad? Y tienen que memorizar la tabla periódica. Entonces yo voy creando y agrupando datos para lograr memorizar ese tipo de tablas, que sí o sí hay que saber. O cuando estoy estudiando idioma, por ejemplo, creo una ficha de estudio con un mapa mental donde voy agrupando datos como por ejemplo los colores, los días de la semana, el clima, perdón, qué sé yo, los verbos más importantes. Y es lo que ustedes van a hacer mucho ahora, van a utilizar mucho, por ejemplo, en la materia de anatomía. Ustedes anatomía van a dividir en secciones: sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema neurológico, sistema, qué sé yo, hueso, óseo, tegumentario. Entonces van a tener las fichas de estudio divididas en cada uno de los sistemas y esto otra vez va a ir
subdividiéndose en varios subtemas más importantes. Entonces va a ser una ficha de estudio que va a contener un mapa mental y que va a contener otra vez apuntes. ¿Sí? Entonces estoy incluyendo en una ficha de estudio otras técnicas de estudio. Con las fichas de estudio convertimos la memorización, porque es para memorizar, ¿sí? Un proceso más divertido, dice. Además, las fichas de estudio online nos permiten ahorrar mucho trabajo a la hora de crearlas y se pueden consultar fácilmente. Hay muchísimas aplicaciones para crear estas fichas, ¿verdad? Dependiendo de cómo ustedes se desenvuelvan más con la tecnología o no, esto puede ser o más rápido o más trabajoso también. ¿Ok? Ustedes lo que tienen que hacer es ahorrar tiempo para poder vivir más. ¿Verdad? Estudiar menos, vivir más. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Estudiar todo, no estudiar menos, sino que ahorrar tiempo estudiando. La técnica de estudio número 5, que es la que van a desarrollar más adelante, cuando ya tengan una previa información básica, ¿sí? Es el estudio de casos y ejercicios prácticos. ¿Ok? En ocasiones, dice, es difícil asimilar la teoría de algunas materias de estudio. Sin embargo, realizar ejercicios y casos prácticos puede ayudarnos a la hora de visualizar la teoría. ¿Qué es lo que dice? Hay veces que generalmente cuando son materias así tipo científicas, es muy teórico lo que aprendemos, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, puede ser, aprendemos sobre enfermedades, ¿sí? La sífilis se divide en varias etapas. La primera etapa es de chancro, donde se presenta una pequeña lesión ulcerosa alrededor de los genitales. Y luego la segunda etapa es una etapa silenciosa, donde el paciente no, bueno, la persona, ¿verdad? Deja de generar o de tener un síntoma que dura alrededor de entre 3 hasta 2 años, puede estar silenciosamente multiplicándose el virus en el órgano. Luego tenemos una etapa latente, no escriban por mi pizarra, donde entonces esta enfermedad, este virus empieza a multiplicarse e invadir diversos órganos, como por ejemplo hígado, riñón, etc. ¿Ok? Entonces son varias etapas de una sola enfermedad y ustedes tienen que aprender millones. En un caso clínico, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No voy a aprender de memoria, como yo le estoy diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque en la realidad no va a venir un caso clínico a decirle, bueno, mi paciente no me va a explicar. Desde el día 1 que yo tuve de relaciones sexuales hasta el día 15, como dice la teoría, ¿verdad? Apareció en tal región, me apareció una lesión pustulosa que se curó alrededor del día 6. Y ahí ya tengo 15 días más 6 son 21 días. ¿En qué etapa se encuentra esa persona? No va a venir a decirme mi paciente esto. Mi paciente va a venir a decirme, hola doctor, doctora, me duele. ¿Dónde te duele? Acá. Eso es todo lo que me va a decir mi paciente. Y yo, que soy un investigador, tengo que deducir por qué le duele ahí. ¿Verdad? ¿Qué hay acá para que a mí me duela? La teoría que estudiamos no es igual a la práctica. ¿Sí? Pero la base teórica, sí. Entonces, ¿cómo voy a resolver ese problema? Porque ustedes como médicos lo que van a hacer es resolver un problema. Son investigadores. Van a utilizar métodos y herramientas para resolver ese problema. ¿Por qué a tu paciente le duele eso? ¿Qué hizo? ¿Dónde estaba? ¿Qué comió? Se movió raro. Tuvo hijos. Se enfermó antes. ¿Sí? Ya le había pasado alguna otra vez. ¿Alguien en su familia tiene algún tipo de historial? O sea, hay un montón de preguntas que yo debo de hacer para sacar un diagnóstico correcto.
porque necesito un diagnóstico correcto para que mi tratamiento sea el correcto. O si no, en vez de ayudarle a mi paciente, no le voy a ayudar, voy a crearle más conflicto. ¿Ok? Voy a darle la droga errada, el tratamiento errado y después voy a tener 2 o 3 problemas en vez de uno solo. Entonces, en los casos y en los ejercicios prácticos, en los casos clínicos, se va a presentar en situaciones prácticas reales. Se acerca al consultorio un paciente de 29 años que indica un dolor en la ingle con presencia de lesiones pustulosas referente a tal y tal y tal y tal patología. Entonces ahí yo me tengo que acordar de que tal enfermedad generaba esto y esto era entre los 15 y 20 días, entonces yo más o menos puedo deducir en qué etapa se encuentra mi paciente de tal o cual enfermedad. Voy a aplicar la teoría sobre la práctica. Y es lo que vamos a hacer generalmente en micro, en fisio, ¿sí? Para fisiología necesito tener una buena base de biología, una buena base de histología y una excelente base de anatomía. Si una de las 3 falla, no puedo avanzar. ¿Sí? Para patología necesito tener una buena base de biología, histología, anatomía, fisiología, microbiología para llegar a patología. Si una de ellas no tengo, esta va a ser fraca. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar mucho los casos clínicos, e inclusive ustedes a medida que vayan estudiando, a lo mejor no en este momento porque es muy básico el conocimiento que van a adquirir, pero más adelante sí van a ir presentándose situaciones o casos clínicos que ustedes van a tener que resolver. Dice, especialmente útil en asignaturas como matemática, física, derecho general y aquellas que incluyan problemas con números. Problemas o números, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser una buena idea realizar casos prácticos a la vez que estudiamos la teoría. ¿Cómo aplico esto a la teoría? ¿Cómo saco de la teoría a la práctica? De esta manera podemos comprender mejor su aplicación y lo que realmente están indicando o transmitiendo estas letras, ¿verdad? Llevar a la práctica. Siguiente tipo de estudio. Este tipo de estudio es bastante útil. No, es este. El test. Este es un tipo de técnica útil, ¿verdad? Como nuestra facultad es bastante nueva, no van a conseguir test viejos de exámenes anteriores y demás. Ahora, si la facultad era un poco vieja, sí, podrían haberse filtrado y cosas así, algunos exámenes y demás. Ahora, por lo menos, no. Los tests son una excelente manera de repasar, pero solamente cuando yo ya he estudiado anteriormente la materia. No pueden empezar con un test, no van a aprobar. ¿Sí? Entonces, solamente cuando ustedes ya estudiaron, cuando tienen un estudio previo, es una buena técnica de tener así la respuesta. ¿Sí? Con los tests podemos comprobar qué áreas llevamos mejor y cuáles son las peores, para así poder entonces centrar los esfuerzos donde sea necesario. Además, si compartimos exámenes con nuestros compañeros para ponernos a prueba mutuamente. Podemos describir detalles importantes que hemos olvidado, u otro punto de vista también. Por ello, sin duda, una de las mejores estrategias de estudio para crear test e intercambios con nuestros compañeros, como una de las estrategias y técnicas de aprendizaje, pero es una técnica que se utiliza previa al examen. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Lluvia de ideas, brainstorming. Esta es otra técnica también. Generalmente para los casos clínicos o los casos prácticos utilizamos esta técnica. Podemos realizarlas en grupo. Consiste en una reunión de grupo de personas que realiza una lluvia de ideas, ¿sí? Una lluvia de ideas de un determinado tema. El brainstorming puede ser especialmente útil a la hora de realizar trabajos en grupo.
para así considerar diferentes ideas y perspectivas. Sin embargo, también puede ser útil para estudiar de cara a un examen y así resolver dudas y llegar al fondo de la materia. Entonces, este tipo de técnica generalmente utilizamos a la hora de los trabajos prácticos o de los trabajos de investigación, donde debemos de resolver un problema, pero de forma grupal. Entonces, cuando es de forma grupal, no depende solamente de lo que uno piensa, sino que tiene que ser en conjunto, ¿verdad? En ambos casos, el uso de los mapas mentales facilita el proceso de organización en las ideas. Y vamos a ir viendo que también, como un mapa mental, de repente la lluvia de ideas utilizamos cuando nosotros queremos describir algo, que por ejemplo, qué sé yo, ¿qué es la biología? Y acá yo voy a dar ideas. ¿Qué es la biología? La biología, si yo quiero describir, es una ciencia, genial, es una ciencia. ¿Qué más? Que estudia los animales, genial. Estudian las plantas, genial. Estudian el agua, el aire, estudia a los seres vivos, agrupa los reinos en seres vivos. Entonces voy tirando ideas y de esta forma yo voy aprendiendo mucho, mucho. ¿Qué es un Staphylococcus aureus? Staphylococcus aureus. Es un bacilo, ¿sí? Y que solamente se pueden encontrar agrupados, que crece en la garganta, que se contagia a partir de las vías respiratorias, su puerta de entrada es la nariz, puede llegar a crecer en la naringe, en el pulmón, en la faringe, y así voy teniendo una lluvia de ideas y voy plasmando en un esquema, ¿sí? Como en una forma de apunte, generando un esquema, generando un resumen a medida de que yo voy avanzando, ¿verdad? Y sacando toda la información que yo sé, ¿sí? No me limito a quedarme pensando que no es solamente el concepto, no es solamente qué significa, sino que todo lo que engloba va a incluir entonces y va a aportar al conocimiento, ¿ok? Entonces también esta es una técnica que van a utilizar bastante. ¿Una pregunta hasta aquí? Creo que no. Bueno, vamos a seguir entonces. La técnica número 8, enseñar. Esta es la mejor técnica. Enseñar. Cuando yo era estudiante no entendía ni adelante ni atrás lo que estaba estudiando. Esa es la verdad. Materias difíciles como fisiología, fisiología animal, fisiología vegetal, esas son una de las materias más difíciles que hay, ¿verdad? Porque incluye mucho conocimiento previo. Enseñar es la mejor forma que tiene uno de saber cuánto sabe, ¿sí? Es la mejor forma de saber cuánto sabe. A lo mejor yo creo que sé, pero a la hora de enseñar no me salen las palabras porque no sé, no sabía, estoy dudando, en realidad no sé, ¿ok? Esta técnica está relacionada con la anterior, con la lluvia de ideas, y se realiza con los compañeros en un grupo de estudio que generalmente tiene que ser un grupo de estudio pequeño, no más de 3 personas, hasta 3 personas, o si no, se termina en otra cosa que no va a ser el estudio. Entonces, se trabaja con un equipo pequeño donde cada uno puede exponer varios temas o un solo tema, tratando de llenar todas las incógnitas que pueda llegar a tener el otro compañero o profesor o quien sea, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de saber si sabemos algo es enseñando. No importa a quién le enseñe. Usted enséñele a su mamá, a su papá, a su perro, a su hijo, no importa. Enséñele a quien, aunque no entiendan, ¿sí? A quien sea tienen que enseñarles. Tienen que tratar de enseñarles para aprender a hablar, aprender a exponer sus ideas. Eso es muy importante, ¿verdad? Aprender a comunicarse. Recuerden que una vez que ustedes estén formados, ustedes van a tener que trabajar con personas.
Y cuando hay un trabajo interespecífico entre personas, ustedes van a tener una relación con ellos, médico-paciente. Y tienen que aprender a hablar y a comunicarse y a que el otro, que es una persona mortal, que no entiende nada de lo técnico, entienda lo que ustedes le están diciendo. ¿Sí? Entonces, la mejor forma de saber si realmente saben algo es enseñando a otra persona. Yo, por ejemplo, estoy estudiando francés y le enseño a mis perros. Y yo creo que ahora mis perros, mis cachorros, falan francés. Eu acho. Y entonces pueden practicar con quien sea. Y es una técnica que vamos a utilizar mucho. Les cuento que ustedes van a exponer en cada materia, ustedes van a tener alguna exposición. Eso les pongo la firma. 1 o 2 por materia. O sea que todo el tiempo van a estar ustedes exponiendo y hablando en grupo. Para toda la clase, para todo el aula. Bueno, y acá dice cosas de locos, que no es de locos, pero dice, ¿por qué no usar la imaginación y enseñarle a tus plantas, a tus peluches, a tu mascota, a la persona que pase, pueden enseñar, ¿sí? La información nunca está de más. Entonces es una de las técnicas más recomendadas. La siguiente técnica de estudio, la de memotécnica. Las reglas memotécnicas son uno de los métodos de estudio especialmente útiles a la hora de memorizar listas y conjuntos. Y acá quiero que me digan ustedes, a lo mejor los más noviños saben alguna memotécnica de química o de fórmulas, ¿verdad? Funcionan básicamente asociando los conceptos que tenemos que memorizar con otros que son más familiares que para nosotros. Hay muchas maneras de realizar reglas mnemotécnicas y depende mucho de la persona. Un ejemplo sería la palabra inventada afectes para recordar los distintos tipos de desempleo: friccional, estacional, cíclico, tecnológico, estructural y stock. La única memotécnica que más o menos me acuerdo es la de manejo sin cambio, fénico, cobre, no sé qué, y zinc. Algo así era, la de química, que tenían que aprender la tabla periódica de química, ¿verdad? Y agrupar metales, no metales y demás. ¿Alguien de ustedes se acuerda de alguna memotécnica que utilizó antes? Una vez un alumno me cantó una música de mitosis, porque él aprendió la música de mitosis y así aprendió la mitosis en diferencia con la meiosis, que es una memotécnica, ¿verdad? Pero generalmente más para números y fechas es que uno utiliza este tipo de técnica. Y para química, ¿verdad? Que tenemos que memorizar esa tabla gigantesca que no tiene sentido, pero bueno. ¿Alguno sabe? Gabriel, ¿vos sabés alguna técnica? ¿No? Nadie se acuerda de ninguna memotécnica. No utilizaron nunca esa técnica, pero sí conocen, ¿verdad? Generalmente yo utilizo esto, pero me voy a dar mi técnica personal. No sé si darle porque tienen todo cara de serio, ustedes cara de serio, pero generalmente de repente hay palabras técnicas científicas que yo voy relacionando a grosería. Entonces me acuerdo de alguna grosería que tiene que ver, cambio esa palabra técnica a una grosería, entonces, esa era tal cosa. Entonces me acuerdo de la grosería, que es lo que primero uno aprende, y luego entonces me acuerdo de la palabra o del concepto que estoy estudiando. Esa es mi técnica, ¿verdad? Pero hay muchísimas memotécnicas para fórmulas matemáticas también, para cálculo también teníamos. Ahora no me acuerdo, ¿verdad? Pero vieron que no sirve para aprender, sirve para memorizar. Y lo que memorizamos no nos acordamos después. Pero por lo menos en el momento sí nos va a servir, ¿verdad? Para rendir un examen, por ejemplo. Bueno, siguiente técnica. Esta es una técnica que debería estar número 1, la organización. Dijimos que nosotros lo que queremos es aprender, ¿verdad? Para eso estudiamos, para aprender, pero también queremos tener una vida social, una vida activa, ¿verdad?
Queremos poder salir a cenar una noche, a tomar una cerveza con nuestros amigos, vivir, ¿verdad? Normalmente nuestra vida normal y no gastar todo nuestro tiempo ahí tratando de memorizar algo que no entra nunca en nuestro cerebro. Para eso, entonces, la principal y la primera regla de estudio es el orden. El orden, organizar el estudio. Bueno, yo tengo clases de 8 a 12, ¿ok? Pero mi profesor da clase de 8 a 10:30. Quiere decir que desde las 10:30 hasta las 12, que yo debería de tener clase, tengo libre. Voy a utilizar esa hora y media para tomar un café y leer el contenido, ¿sí? O leer el contenido siguiente de la próxima clase. Yo ya estoy organizándome para que esas horas de estudio después no me robe otras horas de mi vida cotidiana, de lo que yo hago en mi vida, ¿sí? Entonces, la organización es uno de los principales factores para que uno pueda salir adelante. No solamente en el estudio, ¿verdad? En la vida normal. Tengo que aprender a organizarme y a controlar mis tiempos y sobre todo a respetar mi tiempo, ¿sí? Si ustedes no respetan su tiempo, nadie va a respetar el tiempo que ustedes tienen. Entonces, la organización es la forma más efectiva, ¿verdad?, para poder lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Organizar nuestras horas de estudio, establecer un calendario de estudio teniendo en cuenta los objetivos. El tiempo que tenemos disponible es el primer paso hacia el éxito. Entonces, si yo les dije que ahora, este mes, las 5 semanas de propedéutico son un paseo por la universidad, podría utilizar estas horas que le voy a invertir a este paseo por la universidad para adelantar, ¿verdad?, algunos contenidos que en junio, ¿sí?, me va a faltar ese tiempo que ahora me está sobrando. ¿Ok? Porque ahora yo no tengo nada que estudiar, pero en junio voy a tener 32 capítulos por materia para estudiar. Ahí voy a querer de nuevo tener este tiempo que tengo ahora. Entonces, la organización es el principal factor entonces para lograr nuestras metas, que es la de tener un buen examen, aprender y que no terminar estresado, no terminar con pastillas, no terminar sin dormir, ¿verdad? No terminar estresándole a mi esposo, a mis hijos, ¿verdad?, a mis padres, porque todos van a sufrir con ustedes. Cuando estén ahí estresados, todos van a sufrir alrededor de ustedes, toditos, les prometo, todos van a estar igual de estresados que ustedes. Entonces, vamos a tratar de evitar este estrés adelantando cosas que podemos adelantar. ¿Cómo? Con la organización. Y hay algo que siempre dicen, hay dos tipos de personas. Están las personas inteligentes, que escuchan una vez y ya se les queda para toda su vida, y está el aplicado, que no es que escucha una vez y se le queda para toda su vida, no, es organizada esa persona y logra todos los objetivos, y más que el que es inteligente, a veces no es tan organizado generalmente y en vez de ser 5 es un 3, porque le falta organización. ¿Sí? Entonces, organizar el estudio. Esta técnica, esta es la mejor técnica que existe. La segunda después de la organización, el dibujo. El dibujo. En ciencias, el dibujo es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque en ciencias, generalmente nosotros no podemos, pocas veces vamos a poder tocar, vamos a poder ver, ¿verdad? Se presenta un paciente con una cirrosis hepática. Eso vamos a estudiar en teoría. Pero en la práctica no vamos a tener todo el tiempo un paciente con cirrosis hepática para que nosotros podamos estar estudiándole, y menos a su hígado, ¿verdad? No vamos a tener un hígado ahí en nuestra mano con cirrosis hepática todo el tiempo para poder estudiar. Ahora, lo que yo sí puedo tener es un dibujo de cómo se vería, de cómo son sus células, de cómo está afectado ese órgano, de cómo está el órgano unido a otros sistemas, al endocrino, al sanguíneo, al muscular, qué sé yo.
¿verdad? Eso sí puedo tener acá. Entonces, a la hora que me llegue el caso clínico real, ¿sí? Cuando yo realmente tenga un hígado en mis manos, cuando sea cirujano, va a ser lo mismo. Si yo no tengo un esquema, un dibujo de lo que yo estoy estudiando teóricamente, la práctica me va a ser muy difícil, porque yo cuando estudiaba, solamente estudiaba teórico y yo veía en mi cerebro. Pero esa información se borra muy fácilmente. Mientras que el dibujo, el diseño, dibujar es diseñar, no se va a borrar. Les aseguro. Muchas personas entonces cuentan con una buena memoria visual que son capaces de memorizar los conceptos que están asociados a imágenes o dibujos, la mayoría de nosotros. Por tanto, entonces, acompañar nuestro estudio de estos recursos visuales pueden ser de gran idea, especialmente para asignaturas como geografía, ciencias, artes e historia. Para nosotros, ¿cuáles van a ser las materias que vamos a diseñar toda la materia? Biología. Biología, yo tengo que darle un dibujo y ese dibujo ustedes me tienen que explicar desde el capítulo 1 al capítulo 22. Con un solo diseño, con un solo dibujo. No necesito 100 páginas para describir. Con un diseño yo tengo que ser capaz de describir completamente lo que estoy viendo. ¿Sí? Biología y por supuesto histología, que histología es puro dibujo, ¿verdad? Histología. Como les mostré en el libro, histología es imágenes, todo imágenes, ¿sí? Pero estas imágenes son imágenes de microscopio. Yo no puedo agarrar es un colon, esta foto del libro es un colon, yo no voy a tener un colon en mis manos para ver, número 1. Número 2, si tengo un colon en mis manos no se va a ver así porque esta es una imagen microscópica. Entonces tampoco me va a servir tener un colon en mi mano, un corazón, un riñón, porque es una imagen microscópica. Necesito un microscopio para observar esto. Entonces yo tengo que dibujar, ¿ok? Ya con la doctora Jessica van a ver que van a dibujar, van a diseñar cada uno de los tejidos para poder aprender de verdad. ¿Sí? Entonces, en biología y en histología, diseño. Así que van a utilizar en histología 2 colores, rojo y azul, o rosado y azul, o morado y rojo. Solamente 2 colores necesitan. Si con esos 2 colores tienen, ya está pasada la materia, les puedo asegurar. Entonces, dibujar y también pueden utilizar un montón de aplicaciones si tienen un iPad, ¿verdad? Ya es más fácil también. Pero yo les recomiendo usar sus manitas, sus manos. Técnica número 12. Hablar en voz alta en lugar de leer en silencio. Esto también es muy importante. Por eso es que necesitamos tener un espacio nuestro propio donde se encuentre nuestro desastre, nuestro desorden, donde solamente nosotros entendemos qué es lo que pasa. ¿Verdad? Si no tenemos un lugar para nosotros, para tener nuestras cosas en la universidad, entonces probablemente esto sea un caos. No vamos a tener orden, entonces va a ser más difícil estudiar, voy a tener menos ganas de sentarme a estudiar porque todo está desordenado, porque todo está en diferentes lugares de mi casa, ¿sí? Vamos ya a olvidarnos de estudiar en la cama, vamos a conseguir una mesa, un buen asiento, una buena silla, ¿sí? Una buena cadera para sentarnos, una buena iluminación, muy importante. Buscar un lugar en casa donde los niños no hagan tanto ruido, donde los perros tampoco, donde no escuchemos los plagueos de nuestros padres. Un buen lugar donde sentarnos y estar tranquilos y poder leer en paz. ¿Leer cómo? Leer fuerte. Porque esta técnica también está relacionada a la de la enseñanza. ¿Verdad? Yo enseño.
Aunque yo no le enseñe a nadie en particular, igual puedo leer en voz alta y luego explicar en voz alta qué es lo que estoy leyendo. ¿Sí? Porque de repente en nuestro cerebro nosotros sabemos. Pero si el profesor te pregunta, ahí les quiero ver. Cuando el profesor hace una pregunta, no sabemos cómo responder. Sabemos la respuesta, está en nuestra cabeza, pero no sabemos cómo explicar eso. ¿Sí? No sabemos cómo desarrollar ese tema. Y solamente cuando nosotros nos expresemos en voz alta, vamos a poder escuchar que lo que nosotros decimos tiene o no tiene sentido. ¿Sí? Y van a ver más adelante que cuando un profesor pregunta o alguien pregunta una pregunta sencilla, qué sé yo, ¿qué ves acá? Le pregunta el doctor. ¿Qué ves acá? ¿Cuál es la respuesta más obvia? Un libro. Veo un libro. Eso veo, un libro. Genial. ¿Y qué ves en el libro? Una imagen. ¿Y qué ves en la imagen? Un tejido. ¿Y qué tejido es? Es medio tonto ir haciendo este tipo de preguntas, ¿verdad? En vez de responder, en la imagen que me está mostrando, doctor, puedo observar un tejido que puede corresponder a tal y tal cosa y se observa que está teñido con tal y tal colorante. Podemos observar que las células se encuentran empalizadas, están ordenadas, poseen un cilio y bla, 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 bla. Me voy expresando de forma diferente, ¿verdad? No como yo, Anaí, ¿verdad? Sí, no, frío, caliente, rojo, azul. No tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Me van entendiendo? Que es la forma que generalmente responde el alumno. En vez de tener ya una dicción, una expresión diferente, porque yo siempre estoy hablando conmigo misma, explicándome, bueno, pero ¿qué es lo que yo veo acá? Y yo veo tal cosa y tal cosa, voy sumando un vocabulario técnico que es lo que yo tengo que lograr, ¿sí? Sin vergüenza, ¿verdad? Sin tener vergüenza. Equivocarse es de todos, pero no intentar, eso sí ya está mal, ¿verdad? Está feo. Entonces, hablar en voz alta es una de las mejores formas para aprender. Bueno. Siguiente técnica. Organizar los materiales de estudio. Dice. Que viene con la técnica número 11, que era la de organización, ¿verdad? Si tienes todos tus apuntos desperdiciados, dice desperdiciados en 20 carpetas o 50 libretas, o tienes un montón de fotocopias que no pudiste haber visto antes en la vida, no te estás organizando bien. Ese también es un problema. El alumno tiene un resumen acá, otro resumen acá, una folia por aquí, otra folia por aquí, otra folia por aquí. Lo que sí que tiene todo, pero todo está desorganizado. Entonces no tiene nada, porque no tiene luego ganas de leer uno aquí, de leer otro aquí. No hay ganas, no hay voluntad de hacer eso. Nadie va a tener ganas de hacer eso, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de tener todos los materiales en un solo anotador, en un solo lugar. Utilicen un solo cuaderno y dividan en varias partes, pero tengan en un solo lugar. ¿Ok? Por lo tanto, dice, esto reflejará en tu estudio y en los resultados de tus exámenes, organizar los apuntes, las copias en una misma libreta, en una misma carpeta y también en hojas sueltas. Ese es el problema. Se pierden. Las folias se pierden más rápido de lo que ustedes creen. Uno de repente hace una folia, un esquema bien lindo, todo ordenadito, pero hacen una folia y esta folia vuela, desaparece de la faz de la tierra. ¿Sí? Come mi cachorro. Ocurre. Entonces, tener organizado bien los materiales que vamos a utilizar. Bueno, ¿qué más? Y fin, qué suerte porque mi garganta ya se está quebrando. Bueno, entonces, vimos un montón de técnicas de estudio que vienen de lo más general a lo más específico, ¿verdad? El primero es el subrayado. El segundo es crear los apuntes a partir
de un buen subrayado y de una buena lectura comprensiva, ¿sí? Crear mapas mentales para organizar nuestras ideas, organizar las fichas de estudio, dependiendo de la materia, principalmente para anatomía, les recomiendo tener fichas de estudio, principalmente para anatomía. Vayan comprando sus folias de colores si quieren y tener todo en una carpeta ordenadita y van teniendo entonces por color, porque van a diseñar, ¿sí? Vamos a desarrollar los casos clínicos a partir de una teoría ya previamente fijada, ¿sí? Vamos a hacer al final del semestre o al final de cada capítulo los tests. Generalmente todos los libros tienen al final del capítulo 30, 40 preguntas, ¿sí? Que les recomiendo hacer. Generalmente los doctores sacan las preguntas del libro, así que hay personas que nunca miran esas preguntas, ahí están las respuestas. La pregunta y la respuesta. Hacer una lluvia de ideas, ¿sí? Cuando yo no sé sobre un tema, pero yo sé sobre otros temas. Generalmente la lluvia de ideas me ayuda a orientarme hacia una región espacial donde yo puedo construir el conocimiento a partir de otro conocimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, a su paciente le duele su muñeca, muñequín, y yo no estuve, falté en la clase de tendones de tendones, ¿verdad? Entonces yo no sé cuáles son los tendones que están acá y cuál puede estar lesionado y dónde se ubican, pero yo sé que estos tendones están ligados a unos músculos. Yo no sé nada sobre tendones, pero yo sé sobre músculos, sé sobre piel, sé sobre fuerza, sé sobre potencia, sé sobre mecánica ósea. Entonces yo puedo llegar a deducir cuál es el problema. Voy a solucionar el problema a partir de otro conocimiento que yo pueda tener. ¿Cómo voy a lograr eso? Con la lluvia de ideas. Bueno, describime los tendones y cómo funciona esta muñeca. Profesor, yo estuve ausente en esa aula. No me importa. ¿Tuviste ausente en las otras aulas? No. Entonces, bueno, tal músculo se implanta de tal manera generando un movimiento y esto puede generar una potencia que se ve traccionada y un montón de cosas que yo puedo decir, ¿verdad? Generar esa idea, generar ese conocimiento a partir de otro conocimiento previo. Entonces, es una buena técnica para deducir información que yo todavía no tengo fijado completamente. Enseñar lo que has aprendido también, como dijimos, que es una de las mejores técnicas, ¿verdad? Que tiene que ver con lo de hablar fuerte, leer fuerte, ¿verdad? Explicar. Las memotécnicas también es una técnica bastante interesante donde entonces es más específico, es para saber fechas. Generalmente ustedes fechas no van a saber, no van a utilizar, ¿verdad? Pero para química, para bioquímica sí les va a servir, para fármaco sí les va a servir, para brómato sí les va a servir, inclusive para anatomía también, para saber el orden de algunos huesos, de algunos nervios también sí les puede servir bastante, ¿verdad? Ustedes pueden ir desarrollando su propia memotécnica. Organizar el estudio, dijimos, tenemos que ser organizados, tener un buen sistema, ¿verdad? Organizar, tener un calendario donde vamos a poner, bueno, de tal hora me voy a levantar a tal hora, voy a dormir a tal hora, voy a comer a tal hora, voy a salir de paseo a tal hora. Entonces yo tengo todo por cronograma, ¿verdad? Lo que voy a realizar, mis actividades. El dibujo. El dibujo, como les dije, que van a realizar los mapas conceptuales y las fichas técnicas, los dibujos van a estar dentro de estas fichas técnicas y van a utilizar y va a ser una de sus principales herramientas en biología y en histología. Hablar en voz alta en lugar en silencio viene de la mano con enseñar y organizar los materiales de estudio, ¿verdad? Que necesito tener
necesito tener el material. Si el material no tengo, si no tengo el libro, es difícil de tener una buena información, una buena base, ¿verdad? Si yo tengo una cuestión, tengo una pregunta que hacer, entonces yo tengo el libro, busco la respuesta, investigo la respuesta. Si yo busco en internet, inclusive puedo buscar en internet, ¿verdad? En mi celular, sin problema. Solamente que tienen que filtrar la información que vayan a estar buscando en internet. ¿Ok? De repente vi que hasta en TikTok hay información bastante útil, ¿verdad? Solamente que ustedes tienen que tener una idea de lo que le están diciendo, ¿verdad? En TikTok hay muchísimos videos cortitos de biología, de histología, de micro, de anato. Hay muchos videos que duran en 3 segundos, te explica lo que el profesor a lo mejor no entendieron en 4 horas de clase. Hay. Pero para eso yo necesito saber algo, si no voy a creer cualquier cosa que me pueden estar dando erradamente. No es una fuente, ¿sí?, certera, pero puede ayudar cuando ustedes tienen una base de una fuente que sea realmente una fuente bibliográfica que esté citado por lo menos en la bibliografía del curso. Bueno, preguntas sobre las técnicas de estudio. Quiero que me digan quién utiliza qué técnica o qué técnica le es más fácil o más rápida para aprender. El mío, por ejemplo, es dibujar, diseñar y hablar en voz alta y enseñar, ¿verdad? Esa es mi técnica. Yo le enseño a cualquiera. A quien no le importa, igual nomás le enseño. Yo lo que quiero es hablar, ¿verdad? Y transmitir mi conocimiento. A ver cuánto sé. Eso es lo único que yo hago. Si al otro le importa aprender, ya no es mi problema. Pero sí, transmito mi conocimiento, ¿verdad? ¿Qué técnicas son las que ustedes utilizan? ¿Qué técnicas son las que piensan que es la que más van a utilizar? Porque me imagino que ustedes ya tienen una proyección de qué es lo que van a hacer. Bueno, ustedes dijeron, bueno, voy a empezar a estudiar medicina. Y para eso probablemente no sé si están trabajando o no. Dicen, bueno, yo voy a trabajar de tal a tal hora y después voy a tener disponible para estudiar. O habrán hecho ya un plan, ¿verdad? Habrán diseñado antes de empezar un plan de trabajo. ¿Cómo van a hacer? ¿Tengo el dinero para pagar? Primero, número 1, todos pensamos en eso, ¿verdad? Número 2, ¿tengo el tiempo? ¿Sí? Y si tengo el tiempo, tengo la fuerza, tengo las ganas, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a implementar este sistema? Porque si ustedes generalmente, la mayoría acá son ya personas mayores, ¿verdad? Ya tienen probablemente un sistema de vida planificado, cronometrado. Yo trabajo, tengo mis hijos, tengo mis nietos, mi marido, mi trabajo, estoy cansada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo planifican llevar este semestre? ¿Ok? Bueno, entonces, terminamos por hoy. Que tengan un buen resto de día, ¿verdad? Y nos vemos mañana, ¿sí?